Bienvenidos a este canal de YouTube, un espacio a la revelación del libro de Urantia. Y hoy con ustedes quiero compartir estas enseñanzas espirituales de la fe Bahá'í, cuyo fundador es Baha'u'lláh, gran maestro del siglo XIX en el Imperio Persa. No voy a entrar en detalles de su vida. Sé que es un gran maestro espiritual por sus enseñanzas y como persona invito a conocer de todo corazón. Una de sus enseñanzas fue hablar o proyectar a través de su ministerio el mejoramiento del mundo. Aquí tengo con ustedes una breve presentación al respecto que espero que sea de su provecho. ¿Cómo mejorar el mundo? Que vuestra visión abarque el mundo, dice Baha'u'lláh. A lo largo de la historia, Dios ha enviado a la humanidad una sucesión de educadores divinos o maestros espirituales, conocidos como manifestaciones de Dios, cuyas enseñanzas han servido de base para el avance de la civilización. Estas manifestaciones han incluido a Abraham, Krishna, Zoroastro, Moisés, Buda, Jesús y Mahoma. El más reciente de estos mensajeros, Baha'u'lláh. Explicó que las religiones del mundo provienen de la misma fuente y que son esencia capítulos sucesivos de una sola religión de Dios. Los Bahá'ís creen que la necesidad crucial que enfrenta la humanidad es encontrar una visión unificadora del futuro, de la sociedad y de la naturaleza y el propósito de la vida. Tal visión se desarrolla en los escritos de Baha'u'lláh. En este texto vemos algo muy interesante que sé que muchos estudiantes de la revelación del libro de Urantia conocen, y es la manifestación de seres celestiales en el planeta. Baha'u'lláh hablaba de algunos en particular, exactamente de Abraham, que obviamente era el discípulo de Melquisedec. Habla de Krishna, Zoroastro, Moisés, Buda, Jesús y Mahoma. Vemos que la revelación, como conocemos nosotros las cosas, o como los reveladores la han enseñado, han hablado de 5 revelaciones consecutivas en la humanidad. Pero Baha'u'lláh habla de personalidades iluminadas, se puede decir, para la humanidad, cuyos seres humanos ayudaron en la unificación de la civilización progresiva y religiosa. ¿Por qué hablo de ese tipo de cosas? ¿Qué relación tiene esto con estos textos del libro de Urantia? Bueno, para empezar, hablar de un libro o hablar de la fe Bahá'í no es hablar de dos fuentes distintas, sino de una sola fuente. Todos somos hijos de Dios y todos habitamos el mismo planeta y todos deseamos la unidad de la humanidad. Ese es el destino de la raza humana, la unidad. Y la fe Bahá'í habla precisamente de este tipo de proyectos a largo plazo. Que a largo plazo no me refiero a unos cuantos años o cientos de años, sino miles de años más adelante, como lo dice el libro de Urantia. Actualmente la humanidad tan solo son los primeros pilares que van a sostener esta sociedad civilizada, espiritualizada y en avance. En este video vamos a hablar de ese tipo de cosas brevemente, pero de una manera muy sustanciosa, que nos sabrá abrir un poco más la mente y a interactuar más con los creyentes de la fe Bahá'í. La felicidad de la humanidad se halla en la unidad
y la armonía de la raza humana y los avances espirituales y materiales están condicionados al amor y a la unidad entre los hombres. Palabras de Abdul Baha, el hijo de Baha'u'lláh. Vemos de que, como dicen los reveladores también, la importancia de la felicidad, y eso abarca la unidad de la raza, cosa que actualmente la humanidad pues no tiene proyectado en su mente. Por eso la importancia de un ser divino en proyectar a la humanidad ese pensamiento divino de unidad espiritual, y lo está haciendo Baha'u'lláh. En este caso, Abdul Baha lo explica. Dice la fe Bahá'í: no podemos separar el corazón humano del entorno exterior y decir que una vez que uno de estos sea reformado, todo mejorará. El hombre es orgánico con el mundo. Su vida interior moldea el entorno y ella misma es profundamente afectada por él. El uno actúa sobre el otro y todo cambio permanente en la vida del hombre es el resultado de estas reacciones mutuas. Shoghi Effendi, el guardián de la fe Bahá'í, quien era el nieto de Abdul Baha o bisnieto de Baha'u'lláh. Más adelante hablaremos un poco más de estas personalidades, de estos hombres que da mención la fe Bahá'í. De acuerdo con esto, los Bahá'ís han llegado a apreciar el funcionamiento de un doble propósito que es fundamental para sus vidas: dar atención a su propio crecimiento espiritual e intelectual y contribuir a la transformación de la sociedad. Significa, como dicen los reveladores espirituales también en el libro de Urantia, el mundo interior y el mundo exterior son dos mundos distintos, pero que si se trabaja la parte interna, la parte externa va a resultar afectada. Es decir, dicen los reveladores espirituales en el libro de Urantia que si la humanidad solamente se enfoca en el mundo exterior, tarde que temprano la humanidad cae en desgracias, y es el resultado de las eras actuales de la Primera y Segunda Guerra Mundial y de los ecos de guerra actualmente en este siglo, porque la humanidad no se ha entrañado, no se ha interesado realmente de la vida espiritual interior y cómo eso influye poderosamente en la vida exterior. La humanidad tiene una creencia en su mente de creer en Dios, pero una vida activa y dinámica espiritual, que es lo que le falta a este mundo, y es el olvido de sí mismo para trabajar por la sociedad, hacerlo de esa manera. Lamentablemente, poco a poco, pocos seres humanos han ido transformando su mente, su vida, en pos de ese proyecto espiritual interior, donde el Espíritu de Dios habla y es el corazón humano. Shoghi Effendi nos habla de que somos parte de ese gran organismo del planeta, que se necesita mutuamente, la vida interior y la vida exterior. Como dicen los reveladores, el cuerpo humano es una realidad y las necesidades materiales son un hecho para el hombre, y eso es tan solo una práctica espiritual para el ser humano, para su futura vida en el universo o la vida celestial. Aquí los reveladores, más bien Shoghi Effendi nos habla de que tenemos que tener una vida conectada e interconectada. No podemos, así como se dice, no se puede solamente hablar de Dios sin tener unas acciones divinas. No se puede señalar sin haber ido. Se tiene que ser fuente realmente para poder transformar esta sociedad. La educación teórica tiene que ser acompañada de la práctica espiritual. O vosotros, los representantes elegidos del pueblo en todos los países, reunidos a consultar y ocupaos solo con lo que beneficia a la humanidad y mejore su condición. Ojalá fuerais de los que inquieren con cuidado.
Considerad al mundo como el cuerpo humano, que aunque al ser creado es sano y perfecto, ha sufrido por diversas causas graves trastornos y enfermedades. Ni un día ha logrado alivio. Más bien, su dolencia se hizo más severa, puesto que cayó en manos de médicos ignorantes que, dando rienda suelta a sus deseos personales, han errado gravemente. Y si alguna vez, por el cuidado de un médico competente, sanaba un miembro de aquel cuerpo, el resto quedaba enfermo como antes. Así os informa el omnisciente, el sapientísimo. Estas palabras, lo que leemos aquí en el primer párrafo, es una invitación real a aquellas personas vivientes espirituales por reunirnos y consultar y trabajar por el mejoramiento del mundo. En el segundo párrafo nos habla de la incompetencia de los líderes religiosos de cualquier credo religioso del mundo, llámese cristiano, llámese budista, llámese hinduista, cualquier ramificación de creencias. Lamentablemente, tristemente, el sacerdocio actualmente de la humanidad no ha servido para nada. Ha tenido la humanidad estancada en el pasado y sometiéndola a sentimientos de culpa, en vez de pensar y proyectar la vida por el mejoramiento de la raza, el mejoramiento del mundo, lo que invitan los seres celestiales y lo que invita en este caso Baha'u'lláh. Este tipo de enseñanzas en mi vida personal tocan mi corazón y me activan realmente de alguna manera por seguir trabajando por el mundo de la mejor manera posible como individuo. En esta tierra no se necesita ser famoso, ser conocido, parecer algo por la sociedad. Basta nomás con trabajar de buena voluntad en lo que sabes hacer para el bien común de la humanidad. El mundo entero realmente necesita de este tipo de seres humanos activos. La humanidad de por sí está llena de líderes religiosos no competentes. Pueden saber recitalmente un texto, pero poco o nada saben de la vida espiritual. Este proyecto de la fe Bahá'í ha impulsado a muchos seres humanos a unirse a esa causa común de esa sola humanidad. Vamos a seguir viendo este contexto. Lo vemos en este día a merced de gobernantes tan embriagados de orgullo que no pueden distinguir claramente lo que más le conviene, ni menos aún reconocer una revelación tan asombrosa y desafiante como esta. Y cuando alguno entre ellos se ha empeñado en mejorar su condición, su motivo ha sido su propio provecho, lo haya declarado o no, y la indignidad de este motivo ha limitado su poder para curar o sanar. Lo que el Señor ha dispuesto como el supremo remedio y el más poderoso instrumento para la curación del mundo entero es la unión de todos sus pueblos en una causa universal, una misma fe. Esto no puede lograrse sino por el poder de un médico inspirado, competente y todopoderoso. Esto ciertamente es la verdad y todo lo demás no es sino error. Siguiendo hablando en el contexto de la incompetencia, nos damos cuenta que tanto en la política como en la religión ha existido una mafia espiritual, se puede decir, que han desangrado los sentimientos de la humanidad y se han aprovechado de la buena fe y ha puesto yugo desigual en la humanidad, sometiéndola simplemente a una vida sin inspiración divina. La política se ha encargado de manipular, de hacerle daño al planeta, y es, en mi opinión, demasiado doloroso por la situación en que tanto vive el mundo como nosotros, sus habitantes. La política necesita ser purificada y se necesita de este médico divino que es ese Hijo de Dios viviente en el alma de los hombres, en todos nosotros como personas, para esa transformación. Una iluminación masiva ayuda a una transformación masiva.
Y esa invitación que hace Bahá'u'lláh a esa causa universal, lo hace en nombre del Padre Universal. Por eso, Dios es universal. Sus proyectos son universales, no a medias. Es interesante ver esa visión y esa claridad que hace Bahá'u'lláh por la humanidad y ese impulso divino que él hace en la comunidad Bahá'í para todo el mundo. Los reveladores, los seres celestiales, aquellos que conocen este texto, saben que así es. El deseo de la unificación de la raza, y como dicen los seres celestiales, ya es hora que los seres humanos de buena fe se unan realmente y dejen a un lado sus creencias teológicas y unirse en una causa común de inspiración y adoradora hacia el Padre Universal. Eso es lo que Dios Padre desea. No es ir a una iglesia a rezar, no es ir a una iglesia a decir pecados, no es una iglesia a recitar un texto bíblico o el que sea y salir como si nada en un mundo donde cada quien vive a su manera, buscando su bienestar personal, sin mirar el bienestar del mundo entero. Por eso Jesús invitaba a abandonarlo todo por el reino espiritual. Y es precisamente eso, cuando tú abandonas todo, te enfocas en un proyecto espiritual. Abandonarás padre, madre, esposo, esposa, hijos, tu trabajo, todo. ¿Por qué? Porque cuando la humanidad se limita a trabajar de esa manera, a vivir de esa manera, está actuando egoístamente. Y el mayor problema de este mundo es el egoísmo. El ego es lo que ha permitido al mundo estar dividido como está. Pero cuando nos olvidamos de todo este tipo de cosas, de todo este ego, la humanidad va a empezar a trabajar por el bien común del mundo y se va a beneficiar no solamente la familia de uno como personas, sino las familias de los demás. Hay una integración espiritual. Como digo yo, el Espíritu de Dios se encarga de entretejer las almas vivientes para un proyecto masivo, incluso universal. Y eso es lo que Dios Padre en sí desea. No lo impone, simplemente Él espera que como seres humanos actuemos. Como dice allí la revelación en el libro de Durantia, el Ser Supremo espera que la humanidad actúe por el bien común del Supremo. El mejoramiento del mundo puede ser logrado por medio de hechos puros y hermosos, por medio de una conducta loable y correcta. Bahá'u'lláh. Quien quiera se levante a ayudar a nuestra causa en este día y llame a su ayuda las huestes de un carácter loable y una conducta recta. La influencia que fluye de tal acción ciertamente difundirá por todo el mundo. Recuerdo las palabras de los reveladores que hablan de que las huestes celestiales están en vilo o en suspenso, es decir, alerta por la humanidad, por el deseo de trabajar, el deseo de hacer algo por el bien común del mundo. Y recordemos que los galardones espirituales que nos hablan los reveladores son muy interesantes, lo que nos espera más allá de esta vida. Quien quiera tomarlo, que lo desee, y de seguro una corona victoriosa obtendrá, dicen los reveladores. Considerad al hombre como una mina rica en gemas de inestimable valor. La educación puede, ella sola, hacer que revele sus tesoros y permitir que la humanidad se beneficie de ellos. ¿Cuántos seres humanos en esta tierra están destinados a cosas muy grandes espiritualmente, socialmente? Pero no es posible, porque la educación, conforme se ha proyectado, ha sido egoísta y ha cauterizado la conciencia para despertar a esos poderes inherentes de la personalidad de estos niños que están creciendo. No se puede, porque tristemente la educación no tiene un enfoque espiritual. ¿Cuántos seres humanos han nacido a grandes cosas, pero no lo pueden ser? Entonces, como humanidad, nos quedamos privados de esa experiencia y ese beneficio de esa personita al mundo entero. Es triste ver ese tipo de cosas y más cuando se toma conciencia de esas verdades profundas. Cristo Jesús, por ejemplo, aquellos que conocen la vida de Jesús sabemos que a Jesús le gustaba la música y tocaba el arpa. Sabía muchas cosas el hombre en sí, pero lamentablemente en una cultura judía que no permitía cierto tipo de cosas, pues lo privaron a él para exponer su belleza, su grandiosidad como artista. Solamente se conoce como carpintero,
pero él hacía mucho más que tallar madera. Es muy bonito conocer a un ser divino, entenderlo y desearlo conocer a fondo, porque eso beneficia el alma de todo ser humano. Y la humanidad necesita ese tipo de educación, de libertades espirituales para que se desarrolle el individuo como tiene que ser. ¿Cuántos seres humanos pueden ser grandes artistas, cantantes, pintores, grandes pensadores, pero no lo pueden hacer por la educación que han recibido y por la situación de vida que tienen o llevan? El mundo necesita en verdad esa transformación social, esa activación espiritual en la tierra. Les agradezco mucho de corazón por escuchar este video. Muy interesante, por cierto. La fe Bahá'í es mucho más profunda de lo que yo puedo decir. He conocido sus enseñanzas, las he leído la revelación de Baha'u'lláh, el equivalente más o menos a 2 libros del texto del libro de Urantia, y he leído muchas enseñanzas de la fe Bahá'í, varios libros en los últimos 2 años, y está muy bien enfocada realmente. Hay un gran proyecto para la iluminación del mundo en masa, de una manera masificada. Es el deseo de Dios Padre en verdad que todos los seres humanos se involucren en este tipo de proyectos espirituales de transformación social y dejemos a un lado el ego realmente. No busquemos el beneficio personal, no busquemos el beneficio de nuestras familias egoístamente, sino más bien por el bien del mundo. Como dice Baha'u'lláh, que me parece tan interesante, que nadie se vanaglorie de sí mismo, ni de su patria, ni de su familia, sino mirad al mundo entero como una sola familia. Nosotros somos sus ciudadanos, somos los hijos de Dios, y los mundos del espacio, como dicen los reveladores, es el semillero de las almas vivientes que han de conquistar el paraíso eterno que nos espera. Hay que tener una visión más cósmica, mucho más amplia, más universal. Dios es un ser universal, no es un Dios egoísta que escucha peticiones egoístas por el bien común del egoísmo. Todo el mundo tiene y quiere carro, casa y beca, vivir bien, pasear de lado a lado, pero no interesarse de todo corazón por el bien de la humanidad. Y es hora que la humanidad actúe como debe ser. Vienen ecos de guerra, dice la historia, y vemos esa situación, lo que está pasando en Europa, en Ucrania. Es lamentable y es triste que ese pensamiento primitivo y maligno aún prevalezca aún en nuestra época como humanidad supuestamente civilizada. Civilizada desde el punto de vista exterior. Es hora que la espiritualidad vaya manifestándose, y como seres humanos nos unamos. Así como la fe Bahá'í, las comunidades en el mundo entero buscan esa unidad, es bueno que todos como seres humanos lo hagamos independientemente de nuestras propias creencias religiosas o filosóficas. Que Dios Padre esté con todos ustedes por siempre, que el Espíritu de la Sabiduría los ilumine y que los ángeles y guardianes nos impulsen siempre a esa adoración divina en nuestros hogares. Gracias.